Gloria a Dios, aleluya, te adoramos, mi Jesús, poderoso es el Señor. Dios le bendiga grandemente. Le habla su hermana en Cristo, Señor Noemí Cotó Fernández, de la Iglesia de Dios Pentecostal MI, Aguas Buenas Pueblo, la cual pastorea mi amado pastor Jorge A. López Natal. Y en esta noche estamos representando el Departamento de Educación Cristiana con la enseñanza de la palabra, aleluya. Te adoramos, mi Jesús, poderoso Dios. Y tenemos nuestra primera lección, la lección número 1, aleluya, para el primer día del año 2021. Así que muchas felicidades y feliz año nuevo para toditos los que me escuchan. Ruego al Señor que cada día sean más las nuevas experiencias en el Señor para crecimiento de todos, aleluya. Y damos gracias a Dios que nos permite llegar a otros por estos medios para llevar la enseñanza de su palabra que liberta, que restaura, aleluya. En el día de hoy estaremos estudiando la lección número 1 titulada La iglesia levanta su voz profética, aleluya. Y para ello comenzaremos con Ezequiel en el capítulo 2, los versículos 1 al 7. Y este primer tema trimestral será en temas éticos, aleluya. Te adoramos, mi Jesús. Poderoso es el Señor. Mi alma te adora, Jesús. Continuamos con la afirmación fundamental, aleluya. La iglesia debe levantar su voz profética en medio de una generación alejada de Dios. La iglesia debe levantar su voz profética en medio de una generación alejada de Dios. Esa afirmación fundamental es un mandato del Señor, aleluya. En el versículo para meditar nos dice, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Eso lo vemos en Ezequiel 2:5. Aleluya, te adoramos, Jesús. En la afirmación fundamental podemos ver que el deber de la iglesia es levantar su voz profética en medio de una generación rebelde que vive alejada de Dios. Así como leímos en Ezequiel 2:5, que no importando su rebeldía, aunque no quieran escuchar la verdad de Dios, la iglesia no puede olvidar su deber como voz profética de Dios. Aleluya, te adoramos, mi Jesús. Antes de entrar de lleno a la lección, quisiera que repasáramos algunos términos que vamos a encontrar dentro de la lección. Aleluya. Y entre ellos está el término profeta, aleluya, el vocablo hebreo que más se usa en el Antiguo Testamento para referirse al profeta. Es Nabi, que aparece cerca de 300 veces, y Nabi significa uno que viene y habla, aleluya. Y en nuestro leccionario nos trae un comentario que dice, un profeta es uno que trae o entrega un mensaje de Dios al pueblo. Un profeta, según los términos del Antiguo Testamento, es un hombre o mujer que, ungido por Jehová, se transforma en un heraldo o mensajero de Dios ante el pueblo receptor de dicho mensaje. Normalmente, el Señor llamaba al profeta y le comisionaba un mensaje para que lo entregara a reyes, sacerdotes o al pueblo mismo. Las frases «vino a mí palabra de Jehová» o «vino palabra de Jehová al profeta» y otras similares que se encuentran en las páginas del Antiguo Testamento implican que Dios entregó sus palabras a un hombre, un profeta, para que él las revelara o declarara al pueblo escogido. Aleluya, te adoramos, mi Jesús. Grande sea el Señor. También tenemos el nombre de Ezequiel. ¿Qué significa Ezequiel? ¿Quién es Ezequiel? Fue un profeta hebreo que ejerció su ministerio entre los años 595 y 570 a.C. durante el cautiverio judío en Babilonia. El nombre Ezequiel significa Dios es mi fortaleza. Hay mucho más que hablar de Ezequiel, pero lo vamos a ver en el trayecto de la lección. Aleluya. La gloria de Jehová. ¿Qué es la gloria de Jehová? Es la manifestación de Dios ante los ojos humanos. De esta manera se manifestaba Dios en el Antiguo Testamento y era muy difícil de describir. Un ejemplo muy claro lo podemos leer en Ezequiel capítulo 1, cuando Ezequiel tiene esa experiencia de ver la gloria de Dios. Más adelante estaremos leyendo alguito. Voz profética. La voz profética es una frase que denota la proclamación de la verdad de Dios aún en medio de la adversidad. ¿Qué es rebeldía? Se puede definir como luchar contra lo establecido por Dios.
La rebeldía no es aceptada por Dios. Es comparada con el pecado de la adivinación en 1 Samuel 15, versículos 22 al 24. Aleluya. Podemos, oh santo, te adoro, mi Jesús, aleluya, poderoso Dios, aleluya. Mi alma te adora, Jesús. A modo de introducción, la sociedad de hoy día, mejor conocida como la nueva generación, es complicada y cada día vive más alejada de Dios y su palabra. La nueva generación se comporta como bien dice en el libro de Jueces 17:6. En aquellos días cada uno hacía lo que bien le parecía. El apóstol Pablo caracteriza a esta generación en 2 de Timoteo 3:1 al 5, explicando que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y en esta lección hablaremos de la función de la iglesia en levantar su voz profética, rechazando el pecado y proclamando la salvación en Jesucristo. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. En el primer tópico, el Señor nos llama a proclamar su verdad en el tópico A, que es el llamado de Dios. Podemos ver que el Señor nos llama a proclamar su verdad. Y la lección nos habla del llamado de Dios a Ezequiel. Y es importante señalar que cuando Dios hace el llamado de profeta a Ezequiel, Ezequiel no estaba cómodo en su casa. Ezequiel se encontraba en un destierro, desterrado en tierra de los caldeos junto a la orilla del río Quebar. Esto ocurre debido a la conquista de los babilonios sobre Jerusalén. Según la opinión tradicional, se cree que Ezequiel caminó al destierro en el año 597, cuando el rey babilónico, el rey Nabucodonosor, destruyó a Jerusalén y envió a todos sus habitantes al exilio en Babilonia. Y esto lo podemos leer en el capítulo 1 de Ezequiel, donde se describe la visión de Ezequiel, que nos habla de animales y querubines que guían el carruaje que lleva el altísimo trono de Dios. Y esta visión se conoce como una teofanía y también es mencionada por Juan en el libro de Apocalipsis. Una vez Ezequiel recibe esta grandiosa visión, que la podemos leer toda en el capítulo 1, como les dije, de Ezequiel, para aquellos que quieran leerla completa. Dice que Ezequiel cae al suelo y Dios le ordena que se ponga de pie para hablar con él. Leamos en el capítulo 2, versículos 1 al 5. Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, a personas rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Aleluya. Dios le llama hijo de hombre, es decir, humano, sin título alguno. Lo llamó, como diríamos, de la nada. Aleluya. Al decirle ponte sobre tus pies, le está diciendo despierta. Ya terminó la visión de lo que te quería mostrar. Ahora despierta y ponte sobre tus pies, que te quiero hablar y te quiero alerta. Le está diciendo afirma tus pasos y atiende lo que quiero hablar contigo. Dios le da la visión y seguido le ordena a pararse firme para cumplir la misión otorgada. Dios le dice a Ezequiel: te envío como profeta, como atalaya, para que les hables mi palabra a mi pueblo rebelde, tercos y duros de corazón, que se han rebelado contra mí, y les dirás que así dice el Señor. Les darás mi mensaje, aunque no escuchen, pero que sepan que siempre hubo profeta entre ellos, llevándoles el mensaje de la verdad para que procedan al arrepentimiento, es decir, para que no haya excusa el día del gran juicio. Aleluya. Al igual que el profeta Ezequiel, la iglesia es llamada a ser la voz profética de Dios, proclamando la verdad de Dios a esta generación rebelde que vive alejada de Dios. La iglesia tiene el deber de predicar la verdad de Cristo para que las almas regresen a los pies de Jesús y puedan ser salvados y perdonados para ser librados del castigo que ha de venir.
Hoy día se ha levantado mucha oposición al Evangelio y a la Iglesia del Señor. Estas oposiciones vienen en forma de argumentos filosóficos, leyes, ideas, estrategias del hombre carnal, nuevos movimientos y otros atractivos al hombre natural. Aleluya. Como iglesia no podemos callar ante tanta inmundicia que vemos hoy día y que muchos pretenden adentrar en la casa del Señor y en el hogar, en el seno del hogar que el Señor ha formado. Aleluya. Es nuestro deber levantar nuestra voz profética en contra de todo lo que quiere atacar al pueblo de Dios y a lo que Dios ha creado como institución, que es la familia. Asimismo, señalar toda injusticia social, toda injusticia económica y o política. La iglesia debe predicar la verdad de Dios en todo tiempo, no solo en las marchas, sino en todo lo que hacemos. Nuestros principios cristianos tienen que ir al frente ante toda decisión tomada, en todo mensaje escrito, sea de nuestro diario vivir o para alguna conferencia o algún sermón. Tiene que estar Cristo presente. Aleluya. Como iglesia no podemos olvidar nuestra misión aquí en la tierra, que es dar a conocer las buenas nuevas de salvación para que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos que predicar la verdad de Dios, cueste lo que nos cueste, usando todos los medios a nuestro alcance para decirle a esta generación lo que está bien y lo que está mal. Aunque nos vean como malos y nos vean con malos deseos y nos repudien y nos critiquen y nos vituperen, porque nuestro deber y compromiso es con Dios, no con el ser humano. La iglesia tiene el mandato de predicar la palabra de Dios para redarguir, para exhortar, para corregir, a fin de que lo torcido se enderece y lo desviado vuelva al camino. No podemos dar espacio a las tinieblas dando riendas sueltas al pecado, haciéndose de la vista larga para no trabajar con los torcidos. Es nuestro deber hablarles la verdad de Dios, quitando toda inmundicia que los aleja del Señor. Aunque no nos escuchen, seguimos siendo esa voz profética de Dios en todo momento. Aleluya, mi alma te adora, Jesús. Y en el tópico B nos dice: Dios infunde valor en su llamado. Dios nos equipa de todo lo que necesitamos cuando nos llama. Y por eso no tenemos que tener temor a cómo vamos a hacer la tarea, porque Dios llama, prepara y capacita. Aleluya. En Ezequiel 2, versículos 6 al 7 dice: Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Cuando Dios llamó a Ezequiel, les dijo: no les tengan miedo a ellos ni a sus palabras, el que va contigo es mayor que ellos, aunque te encuentres rodeado de personas perversas que te quieran herir. Y usa esas palabras refiriéndose al pueblo de Israel, que es comparado con plantas espinosas y escorpiones y alacranes, que son estos animales que te hieren al acercárseles, o las plantas también que son venenosas. Con nada bueno era comparado el pueblo de Israel, así de rebelde eran. Dios le dice a Ezequiel: no les temas a ese pueblo hostil que solo desean escuchar lo agradable a sus oídos. Llévales mi mensaje, dice el Señor, aunque no te escuchen. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros como iglesia, seguir llevando la palabra de Dios sin quitarle ni añadirle. No podemos acomodar la palabra de Dios para justificar la mala conducta de otro, ya sea porque son nuestros seres queridos o porque es una persona que me puede dar algún bien. La palabra de Dios no se vende ni se cambia, aleluya. El mensaje de Dios no es una moda, ni un adorno, y mucho menos una promesa de prosperidad para atraer a las personas. El mensaje del Señor es y seguirá siendo el mismo, aunque vivamos en tiempos diferentes, lenguajes diferentes. La palabra de Dios es la misma. El evangelio, el mensaje divino predicado, es el que cambia a las personas. Aleluya. No podemos alterar la orden divina del Señor, donde nos ordena predicar su evangelio, y el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. No hay otro método de alcanzar salvación. Esto no es por obra para que nadie se gloríe, aleluya. La salvación se recibe por creer en Jesús, aceptándole como su único Salvador. Hoy día se ve mucha rebeldía, son muchas las personas inconformes con todo y quieren que todo se haga a su manera y para su conveniencia.
Incluso si por ellos fueras, arrancarían páginas de la Biblia para acomodarlas a sus beneficios, pero esto no funciona así. A Dios no lo podemos engañar, aleluya. Y asimismo era el pueblo de Israel, rebelde hacia Dios y su palabra. Todavía hoy día, la iglesia se enfrenta a un pueblo rebelde a la palabra de Dios, con pensamientos contrarios a la santidad de Dios y dispuestos a ridiculizar a quienes les hablen de Dios. No podemos amilanarnos o ceder a todas las conductas de ellos. Tenemos que seguir firmes, declarando la verdad de Dios, que solo por medio de Jesús seremos librados del juicio venidero si somos salvados por fe y gracia del Señor. Cuando decimos que aceptamos a Jesucristo como nuestro único Salvador, dejamos todo a un lado. Nos olvidamos de todo y primero le damos el primado al Señor. Y Dios se encarga de ordenar toda nuestra vida y establecemos prioridades. Y Dios nos dota y nos provee de lo que tenemos necesidad, pero nos toca a nosotros darle la parte que le corresponde al Señor. Y cuando digo darle la parte al Señor, no me estoy refiriendo a lo económico, sino a nuestra intimidad con Dios, nuestra vida espiritual. No podemos pretender crecer, cambiar, a alcanzar nuevas metas espirituales si no nos alimentamos del Señor. Si no nos alimentamos del Señor, comenzamos a secarnos hasta que morimos espiritualmente y nos alejamos. Y por más que quieras justificar el apartarte, el alejarte por lo que te hizo fulano, lo que tienes que preguntarte es ¿qué te ha hecho el Señor para que te hayas alejado? Si el Señor solo ha traído a tu vida bondad, gratitud, salvación. Aleluya, mi alma te adora. Por eso es que la iglesia tiene que seguir pregonando que Cristo viene pronto, que solo en Jesús hay salvación y vida eterna. En la parte 2 de la lección, en la iglesia como voz profética, hay unos términos que quiero repasar. El término Shema es una palabra hebrea que significa escuchen o presten atención. El llamado de la iglesia es proclamar la verdad, escuchen o dejen de escuchar. O sea, la iglesia tiene que ser pregonera del mensaje divino, quieran o no quieran escuchar la generación que estemos impactando, la audiencia que estemos impactando, porque nuestro compromiso es con Dios. ¿Y qué significa obstinado? Es un adjetivo calificativo para referirse a la persona terca, a una persona persistente, constante y tenaz. Y es bueno persistir y ser constante, pero en las cosas buenas, en los propósitos divinos del Señor, no en aquello que tú quieres para beneficio propio. Aleluya. Mi alma te adora, mi Jesús. El tópico A dice, el llamado a levantar la voz profética hoy. Y para ello estaremos dando lectura en Ezequiel capítulo 3, versículos 4 al 7. Aleluya, mi alma te adora, Jesús. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel, toda, es dura de frente y obstinada de corazón. El profeta Ezequiel es enviado por Dios a predicarle a su propia gente. No lo mandó al extranjero, no lo mandó a las Amazonas, lo mandó a los suyos, a su propia gente. Que no había diferencia, no había barrera en idiomas o cultura. Quiere decir que Dios, conociendo que su pueblo estaba rebelde y duro de corazón, les envía por profeta a uno de los suyos para que no puedan decir que no lo entendían, o que el profeta habla sin conocer la situación de ellos para justificar su pecado, claro está. Dios se asegura de que el pueblo oiría el mensaje, por lo que Ezequiel debía obedecer el mandato de Dios. Hoy día es importante que al predicar hablemos la palabra de Dios y no nuestra opinión personal o experiencia o anécdotas personales. Las personas necesitan escuchar la palabra que libera, que es la palabra de Dios. Aleluya. Dios trabaja con cada persona de manera individual.
y hace el llamado especial a cada uno. Cada uno tiene una experiencia hermosa con el Señor. Es decir, la experiencia mía no va a ser igual que la tuya ni que la de otra persona. Cada persona es un ser individual con Dios y Dios trata con cada persona de manera individual. Como Dios trabajó conmigo, es conforme a la necesidad que yo tenía. Dios rompió en mí lo que había que romper, pero no necesariamente mis ataduras son las mismas que las tuyas. Aleluya. Poderoso es el Señor, porque las personas viven atadas en un mundo cruel, pero sus ataduras no son todas iguales. Solo Dios conoce lo más íntimo de cada persona, porque para Dios no hay nada oculto, ni cadenas que no pueda romper. Fíjese que cuando Dios llamó a Ezequiel, incluso le dijo: háblales mi palabra, pero sé que no te escucharán. Dios conocía lo terco y obstinado de cada corazón y de su vida espiritual. Cuando las personas tienen el corazón obstinado, es decir, viven alejados de Dios sin razonamientos, oyen la palabra de Dios pero no la escuchan, es decir, no le prestan atención al mensaje, no la internalizan. Asimismo, tenemos una generación que habla mucho, muy preparada en lo profesional, con mucho conocimiento incluso bíblico, pero utiliza argumentos ateos y agnósticos queriendo justificar su conducta inmoral, pero se engañan a sí mismos. Su falsa pretensión de creer saberlo todo requiere que la iglesia proclame la palabra de Dios sin miedo. La iglesia tiene que pararse firme en la brecha y tomar acción, que viva el evangelio completo, sin temores, porque somos enviados por Dios y respaldados con su poder, con la armadura de Dios por medio del ayuno, la oración y escudriñando la palabra para llevar la verdad divina, que los cautivos sean libertados. Esa debe ser nuestra meta. Predicar a Cristo para que Cristo obre en ellos. Nosotros no cambiamos a nadie, solo hace el Señor. Aleluya. Nuestra meta es ayudarlos a permanecer firmes en el camino. Y cuando los veamos que se están torciendo, llamarles la atención por la palabra con cuerdas de amor para hacerles volver a redir. Aleluya. Y que no se pierdan. Mi alma te adora, mi Jesús. Poderoso es el Señor. En el tópico B dice orden divina de proclamar la verdad. Es por orden divina que tenemos que proclamar su verdad. No es si queremos, no hay opción. Es una orden del Señor, aleluya. Y para ello leeremos en Ezequiel 3, capítulo 3, versículos 8 al 11, aleluya. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. Aleluya. Aquí vemos a Dios diciéndole a Ezequiel: no temas, porque yo te he formado, yo te he preparado, yo te he capacitado, te he dotado de todo el valor y la entereza para llevar a cabo mi misión. No hay por qué temer. Dios le dice que haga. Oh Santo Dios, que haga suya las palabras divinas para que las pueda comunicar al pueblo. Aleluya. Dios le dice a sus mensajeros: recibe mis palabras, haz las tuyas. Internaliza el mensaje, vívete ese mensaje de tal modo que puedas impartir esa enseñanza que te estoy dando. Aleluya. Poderoso es el Señor. Es decir, no es hablar por hablar. Es reconocer que lo que hablamos es un mensaje divino para salvación y liberación. Es experimentar esa grandeza que estamos llevando y predicando. Que Cristo salva y salva, es vivirla primero. Aleluya. Dios le hace énfasis a Ezequiel de llevar el mensaje aunque el pueblo no lo escuche. Asimismo, la iglesia no puede descansar en llevar el mensaje de salvación. Es nuestro deber escudriñar la palabra para ser edificados y firmes en Jesús, para crecer en el Señor y ser mensajeros de Dios, llevando a otros la palabra de Dios con nuestro testimonio,
para edificar a otros y que así reciban el mensaje de Dios. Somos pregoneros del Señor en todo tiempo. No importa la circunstancia, no importa la escasez, la abundancia, nuestro deber es predicar a Cristo. Ser esa voz profética aún en medio de la tempestad. Esto no se basa en ir a predicar al Señor solamente si me conviene, porque esto no es por conveniencia, es por mandato del Señor. Y para predicar el mensaje del Señor no tenemos que estar en un altar. Con nuestra vida predicamos a Cristo. Y no hay mayor testimonio que el de cada ser individual, que a través del testimonio que le da a otro, otros quieran llegar al Señor. Porque tristemente muchos se justifican en no llegar al Señor por el mal testimonio que reciben de otros que dice ser cristiano. Por eso es que tenemos que tener la mirada en Jesús. Ese es el único varón perfecto. Tenemos que entender que dentro de la casa del Señor es como un hospital, donde todos llegamos diciendo, no puedo solo, necesito de tu ayuda. No puedo solo, ayúdame porque me rindo. Y en ese proceso están todos en ese hospital que es la iglesia, siendo lavados, renovados, siendo transformados en un proceso que a muchos les toma poco tiempo, pero para otros es más largo el proceso. La palabra dice que unos corren a 30, otros a 60, otros a 100. No todos vamos a la par, pero todos vamos tras la misma meta. Para no descarrilarnos tenemos que mirar a nuestro mayor ejemplo, que es Cristo. No el hombre, Cristo. Jesús nuestro Salvador, aleluya. Mi alma te adora, Jesús, poderoso Dios. Como resumen y aplicación de esta lección, una lección corta pero muy poderosa. Santo es el Señor, aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Dios llama a sus siervos y siervas al ministerio de distintas maneras, unas más espectaculares que otras, pero en fin es el llamado de Dios. El llamado de Ezequiel para que profetizara sobre el pueblo exiliado de Israel es uno muy particular debido a lo dramático del mismo. Una cosa es clara, el llamado tiene varios componentes y es que Dios llama, luego el ser humano escucha y responde al llamado, porque Dios no obliga a nadie. Y en ese llamado hay un mensaje que predicar y una audiencia que ha de recibir este mensaje divino. Dios es un Dios de orden, aleluya. Poderoso es el Señor y lo que Dios habla se cumple. En estos tiempos se levantan argumentos fuertes contra la sana doctrina, contra el cristianismo y contra la manera de vivir de los creyentes en Cristo. En Romanos 1, 22, 25 dice, profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ante la necedad de los argumentos pseudocientíficos o de las expresiones necias de los llamados celebrities del momento, artistas y personas que se hacen famosas, la iglesia levanta su voz profética con la verdad que es Cristo Jesús, aleluya. Hoy los hombres y mujeres a quienes el Señor llama a su viña reciben el llamado y la responsabilidad de aplicarse ellos mismos el mensaje antes de comunicarlo a la audiencia elegida. Es tiempo de que cada pastor, evangelista, siervo y sierva de Dios reflexionemos seriamente sobre lo que significa el llamado de Dios a proclamar el evangelio en un mundo hostil, ajeno de Dios y que se cree autosuficiente cuando sin Dios somos nada. Levantemos como iglesia nuestra voz profética, aunque esta sociedad escuche o deje de escuchar. La generación actual puede hablar de muchas innovaciones en la ciencia, incluso lo que está muy de moda, puede hablar del cannabis, de clonación, de cambio de sexo, entre otros, planteando que eso es científico y moderno. Pero la iglesia siempre proclamará sobre cada tema lo que Dios ha dicho en su palabra. No callemos ante las injusticias y ante la mal llamada ciencia. Hagamos defensa clara y fuerte de nuestra fe, como nos dice en Judas, capítulo 1, versículo 3, que contendamos o defendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa fe que tú has recibido, hay que defenderla. No nos podemos callar, tenemos que seguir predicando
a Cristo. Tenemos que seguir siendo la voz profética de ese mensaje divino que nos ha dado el Señor, para que todos aquellos que aún se pierden procedan al arrepentimiento y tengan vida eterna. Aleluya. Te adoro, mi Jesús, grande eres, Jesús, aleluya. Les invito a que me acompañen así a orar al Señor, para así concluyendo esta hermosa lección, aleluya. Santo es el Señor. Luego de orar, les invito a quedarse conectados para que escuchen una alabanza que ministra mucho a mi vida y quiero compartirla con ustedes, aleluya. Esperando que cale en lo más profundo y ministre a cada oyente, aleluya. Oramos a Dios, aleluya. Poderoso es el Señor. Amado Dios y Padre eterno, vamos a tu presencia una vez más, primeramente reconociendo tu soberanía y dándote toda la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor, porque sin ti somos nada. Gracias, Señor, porque nos das el hermoso privilegio de pregonar tu evangelio a través de tu santa palabra. Señor, en estos momentos quiero presentar junto a mis hermanos a los escogidos del Señor, a tu iglesia, a la novia de Cristo, aleluya. Señor Jesús, te pedimos que continúes usando a tu iglesia como voz profética para declarar tu verdad divina, llevando tu mensaje a tiempo y fuera de tiempo. Oh mi Señor, sé tú escudriñando cada corazón de aquellos que un día llamaste a tu propósito divino. Despierta aquel que duerme, Señor, aleluya. No es tiempo de estar sediento, no es tiempo de estar acomodado, hay que estar alerta como atalaya, vigilando, porque Cristo está a las puertas. Señor, si por alguna razón se han desviado tus hijos de tus propósitos, de tu senda, de tu camino, Señor Jesús, te pido, Señor, que seas tú libertando de toda atadura, ya sea física, sea espiritual, Señor, y tráelos a tu redil, mi Dios amado, para que puedan ver el propósito tuyo cumplido en sus vidas, mi Dios, y puedan volver a sentir ese gozo de la salvación y adorarte en espíritu y en verdad, mi Dios amado. Oh Señor amado, aumenta las fuerzas, Señor, y el deseo de tus hijos para hacer tu voluntad y ser vasos de honra en tus manos. Señor, que seas tú hablando a cada vida que nos escucha por este medio. Escudriña cada mente y cada corazón. Restaura, Señor, sana toda herida, liberta para que puedan aceptarte como su Salvador y anhelen vivir en tu verdad para alcanzar la vida eterna. Señor Jesús, tú conoces los tiempos y sabemos que cada día la naturaleza gime y los eventos anuncian que vienes muy pronto a buscar tu iglesia. Manténnos firmes con nuestras cabezas erguidas para solo mirarte a ti, Señor, que nos encuentres preparados, llenos de ti, Señor, con nuestras lámparas encendidas, mi Dios amado. Oh Señor amado, allégate a cada persona que esté enferma, Señor, quebrantada en salud, Señor, derrama de tu poder libertando y sanando para que testifiquen de tu grandeza, Señor, que todavía tú haces milagros, que todavía tú sanas, haces prodigios, mi Dios. Úsanos, Señor, para que otros lleguen a ti y puedan conocerte como su Creador y Salvador. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén, amén y aleluya. Te adoro, mi Jesús.